Buenas tardes. El tema que nos corresponde son las enfermedades respiratorias. Lo que vamos a ver son generalidades de las enfermedades respiratorias, las enfermedades obstructivas, las enfermedades restrictivas y el ejercicio en enfermedades respiratorias. Entonces, como enfermedades respiratorias agudas son las que constituyen un grupo de enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. Se producen en el aparato respiratorio, son más común en época de lluvia, puede que se relacione en mayor medida con la humedad y el ambiente que genera un aumento de circulación de virus, bacterias y comienzan de forma repentina y durante menos de 2 semanas. El otro grupo son los trastornos de respiratorios específicos del periodo perinatal, que es un conjunto de enfermedades que se dan en el periodo perinatal, entre las cuales se incluyen neumonías, infecciones respiratorias del recién nacido, dificultad respiratoria del recién nacido, hipoxia intrauterina, asfixia, asfixia del recién nacido y otras malformaciones congénitas. Encontramos las infecciones respiratorias agudas que se denotan con las siglas IRA y comprenden un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio causadas por diferentes microorganismos como virus, bacterias, que comienzan de forma repentina y durante menos de 2 semanas causan anualmente 4,3 millones de muertes en niños menores de 5 años. Encontramos también la neumonía, que es pues tiene una incidencia superior en los pacientes de avanzada edad en relación con los más jóvenes, y esta incidencia se multiplica según aumente la edad de los individuos, pero además la frecuencia con que requiere el ingreso hospitalario es mucho más elevada, de tal manera que aproximadamente el 70% de los ingresos por neumonía corresponden a adultos mayores de 65 años. Eh, entonces, el otro grupo son las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores. Dentro de ellas se encuentran el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la rinitis alérgica, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 235 millones de pacientes padecen de asma y 64 millones de pacientes padecen de POC. Las mismas fuentes indican que mueren anualmente en el mundo alrededor de 4 millones de personas a causa de esas enfermedades respiratorias crónicas, siendo la POC la principal responsable. Entonces, pues esas anteriores, las neumonías, las infecciones respiratorias agudas y del periodo perinatal, no las vamos a tener en cuenta para la prescripción de ejercicio porque pues son, se puede decir, patologías en las cuales el ejercicio activo o de alta intensidad, no de alta intensidad, no, sino que lleva un poco al cuerpo a solicitar más nutrientes, pues no serían los adecuados. Se debería esperar a que pase este periodo, aunque en estos tipos de pacientes hay algunas movilizaciones terapéuticas que son útiles, pero pues nos vamos a enfocar en las enfermedades crónicas de respiración. Hay diferentes factores de riesgo en las enfermedades respiratorias agudas, entre las que encontramos pues el CO2, las partículas por millón menos de 10 em, de 10 micras, el nitrógeno, entre otros, y pues también las variables climatológicas de la temperatura, como la humedad relativa y las precipitaciones. Con respecto a las enfermedades respiratorias crónicas, pues vamos a encontrar que los factores de riesgo son el humo de tabaco, agentes ocupacionales, contaminación de ambientes internos, humo de leña, estufas de leña, alérgenos, sustancias químicas de uso doméstico, contaminación en el ambiente externo, como el humo procedente de centrales eléctricas, actividades industriales, vehículos de motor, aeronaves, quema de madera, chimeneas, hornos de incineradores, incineradores, entre otras. Vamos con la primera, que son las disfunciones obstructivas. Entonces, en esta pues se encuentra la EPOC. Obviamente no es la única que genera este tipo de disfunción obstructiva. Entonces, así se van a comportar todas las enfermedades obstructivas. eh, Así serán todas las enfermedades obstructivas o así se van a comportar. Entonces, primero hay de dos tipos, las agudas y las crónicas. Dentro de las agudas encontramos la broncolitis, las displasias broncopulmonares, las fibrosis quísticas, el asma, la bronquiectasia.
Dentro de las crónicas encontramos pues el efisema, la bronquitis crónica y el EPOC. ¿Cómo se definen estas enfermedades? Pues en un impedimento del flujo de aire en las vías respiratorias. Entonces, no se puede expulsar completamente todo el aire, queda un aire siempre adentro de los pulmones. Los síntomas físicos vamos a encontrar tos crónica, producción de moco, sibilancias, disneas severas, disflujo en episodios y aumento del volumen respiratorio. Las enfermedades del tracto respiratorio se pueden ver como obstrucciones del flujo aéreo, pueden ser obstrucciones en su función mecánica o en el intercambio de gases. El aumento de la producción de moco, la inflamación de la mucosa, engrosamiento mucoso y los broncoespasmos son los síntomas más comunes en esta enfermedad. ¿Cuál sería su patogenia? Entonces, una liberación de mediadores como histamina, prostaglandina, 2-alfa, leucotrienos, infiltraciones de eosinófilos y células mononucleares, la acumulación de trinos celulares debida a la necrosis celular de los epitelios en las vías aéreas pequeñas de pequeño calibre. Las células epiteliales liberan citocina y quimosinas, las cuales pues van a amplificar la respuesta de reclutamiento de células inmunes como una respuesta inflamatoria a las vías aéreas afectadas, provocando una regulación anormal de los linfocitos T. Luego de esto, pues se va a liberar los mediadores inmunitarios adicionales. Dentro encontramos el interferón, la interleucinas, entre otras. También pues se va a ver infiltrado de células leucocitarias, neutrofílicas, macrófagos y pues un edema de la capa submucosa. Se va a ver como una sobredistensión del saco alveolar y una ruptura de la pared. En los casos más graves se va a producir necrosis del epitelio bronquial. En algunos casos persiste la lesión inflamatoria que evoluciona a la cronicidad, que se conoce como bronquiolitis obliterante y va a producir excesivamente moco. Em, Entonces, esto va a producir una hiperinflación pulmonar. ¿De qué forma se va a producir? Entonces, va a bajar el lumen bronquial, que va a llevar al aumento de resistencia del flujo, que a su vez nos lleva a una disminución del retraso elástico, del retroceso elástico de las estructuras, y van a llevar a un colapso bronquial, disminuyendo el flujo aéreo y llevando a un atrapamiento del aire, pues que nos va a llevar a una hiperinflación pulmonar. Entonces, no poder sacar ese aire de los pulmones. Esa hiperinflación pulmonar pues va a afectar la ventilación alveolar, a su vez de una alteración entre la relación ventilación-perfusión y pues obviamente va a afectar el intercambio gaseoso, alterando la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Puede causar o hipoxemia, si altera la presión parcial de oxígeno, si altera la presión parcial de, de dióxido de carbono, pues va a causar hipercapnia. Encontramos una implicación dinámica, que es lo que se va a ver en estos pacientes. Se va a ver por qué razón, pues por una desventaja mecánica. Esa desventaja mecánica se ve o se determina por las limitaciones de las alzas de balde. Entonces, miren qué es como si las costillas ya no están en una orientación, se puede decir, oblicua hacia abajo, sino que quedan casi que paralelas, lo que va a disminuir la expansión torácica. Otro camino de esta desventaja mecánica es una disminución de la capacidad máxima de generar fuerza, porque no se puede contraer completamente. eh, Va a aumentar la carga muscular y a su vez va a haber una alteración de esfuerzo y volumen, los que nos va a llevar a un comprometimiento del acople neuromuscular y que nos va a dar pues una disnea como resultado. Esa hiperinflación dinámica
Viene también con un aplanamiento del diafragma que nos va a dar alteraciones de la relación longitud-tensión. Entonces, al estar el tórax grande, como tonel se llama, pues la longitud o va de un aplanamiento del diafragma y pues nos va a llevar a la alteración de la longitud-tensión, que a su vez pues va a poner en posición de desventaja mecánica a todo el sistema respiratorio, a la caja torácica principalmente, y obviamente pues va a disminuir la capacidad del diafragma para generar la fuerza. Esa disfunción respiratoria, pues vamos a ver que se va a ver o se puede diagnosticar con una afección en la presión parcial de oxígeno de O2 menor a 60, una presión parcial de CO2 mayor a 40, y esto nos va a llevar a un aumento del trabajo muscular respiratorio. Ese aumento del trabajo respiratorio, pues va a aumentar el trabajo muscular diafragmático, va a llevar a utilización de los músculos accesorios como los esternocleidomastoideos, escalenos y trapecios, y pues va a llevar a un síndrome de distrés respiratorio o de tirajes y retracción. Entonces, esa es una forma de ver los síntomas más claros de ese síndrome de distrés respiratorio. Eh, También pues va a afectar el intercambio gaseoso, llevando o empezando con una destrucción de la estructura, si hay una necrosis o si ya por estar tan inflado pues no se puede contraer, va a llevar a una alteración del lecho capilar, una destrucción de ese tejido tisular, una alteración de ventilación y perfusión, que va a llevar a una disminución del intercambio gaseoso y a su vez esta disminución de intercambio gaseoso pues va a disminuir la liberación de oxígeno y pues va a conllevar la caída de la presión parcial de oxígeno en el sistema y pues una menor también liberación de CO2 que va a aumentar la presión parcial de CO2 dentro del sistema. ¿Qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a una hipoxemia que posiblemente nos lleve eh, a dos condiciones, una hipertensión pulmonar o una policitemia, que la policitemia pues nos va a afectar la viscosidad del tejido pulmonar, mientras que esa viscosidad pues va a aumentar también la resistencia vascular del pulmón, que también va a llevar a empeorar la hipertensión la hipertensión pulmonar, que nos va a llevar a un cor pulmonar, que es una falla respiratoria. Esa falla respiratoria se diagnostica con afecciones con una presión parcial de menor de 60 de oxígeno y una presión parcial de CO2 mayor a 55. Nos va a llevar a aumentar el trabajo muscular respiratorio y posiblemente pues la muerte del paciente. Entonces, ¿qué nos puede llevar al fallecimiento? Pues puede ser el cor pulmonar o la falla cardíaca. Entonces, una falla cardíaca o una falla pulmonar. Normalmente empieza por la falla pulmonar primero, con una hipertrofia del ventrículo derecho, ya por tratar de hacer tanto esfuerzo de bombeo, el músculo cardíaco se empieza a agrandar, a hipertrofiar, va cambiando todas sus mecánicas de contracción y de vaciamiento. Esto también va a llevar a una dilatación alterada de la función y la estructura, y pues va a llevar posiblemente a una falla cardíaca. Eh, cuando se está muy cerca del fallecimiento del paciente, pues cuando hay una falla respiratoria, como les decía, con los valores menores a 60 miligramos de mercurio en la presión parcial de oxígeno y mayor a 50 miligramos de mercurio en la presión parcial de CO2. De estos factores mecánicos, pues vemos al lado izquierdo la forma normal de un pulmón normal, sano. Al lado derecho vamos a ver la POC, donde si bien el pulmón está muy grande, hay una disminución del retroceso elástico, o sea, no se puede volver a su posición pequeña, sino que se queda siempre grande e inflado. Eh, Hay una limitación del flujo espontáneo, que es una autopía. Esa autopía es una presión que está ahí siempre, que va a mantener los alveolos inflados, entonces va a quedar mucho más grande, mucho súper inflado. Y pues eso va a llevar a un aplanamiento de la cúpula diafragmática, como lo vemos, aquí vemos el diafragma bien hechecito en el normal y en el EPOC pues el diafragma muy grande.
¿Qué va a llevar? Pues una qué pena, horizontalización de las costillas. Entonces, si bien las costillas van curvas en el pulmón normal o en la caja torácica normal, la caja torácica de una persona hipocosa o con enfermedades obstructivas, pues se van a horizontalizar, va a disminuir también la ventaja mecánica que da esa curvatura y pues nos va a llevar a una desventaja mecánica donde alteramos la relajación longitud-tensión. Vamos con el otro grupo grande de enfermedades que son las disfunciones pulmonares restrictivas. Esas restrictivas se pueden dar por diferentes casos, por algunas por enfermedades neurológicas, sobre todo de la columna vertebral, donde va pues, a alterar algunos músculos respiratorios, por atelectasias, que es como una invasión del espacio pulmonar, ya sea de algún líquido, de un fluido en general, puede ser aire también, pueden hacer malformaciones de nacimiento, como son las malformaciones en las cajas torácicas, ya sean de tonel, ya sean de cóncavos, como en este caso. Eh, de pronto alcanza a una esclerosis, puede ayudar. La obesidad también es restrictiva porque presiona la caja torácica. Nuevamente algunas enfermedades que paralizan parte del cuerpo y del tronco, y el embarazo también va a dar una, una, unas características restrictivas al pulmón de la mujer. ¿Cuál es la definición? Pues una reducción del volumen de aire inspirado. Entonces, en este caso, lo que no podemos hacer es entrar el aire. En la obstructiva no podemos sacarlo, en la restrictiva no podemos introducirlo. La etiología, pues vamos a tener un origen intrínseco o un origen extrínseco. Dentro de los intrínsecos, pues van a haber los pulmonares y los extrínsecos van a tener que ver con los extrapulmonares. Los tipos, con relación al intrínseco, vamos a encontrar un compromiso del parénquima pulmonar, como por ejemplo anormalidad del desarrollo pulmonar fetal, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedades ocupacionales como neumocosis, silocolosis, asbestosis, casi no se ve, pero aún se alcanza a ver, eh, neumonías, síndromes de distrés respiratorio agudo, eh, causas cardiovasculares como edema pulmonar, embolia pulmonar, algunas farmacoterapias o radioterapias. El otro tipo es el extrínseco, donde encontramos enfermedades de la pleura, neumotórax, hemotórax, enfermedades de caja torácica, desórdenes neuromusculares, como la ELA, que es una enfermedad lateral amiotrófica, poliomielitis, distrofias como desórdenes musculoesqueléticos, parálisis del diafragma, escoliosis, también puede llevar a disminuir, a ser una enfermedad restrictiva, espondilitis anquilosantes en columna, desórdenes del tejido conectivo, eh, entre otras, como el embarazo, la obesidad, dolores musculoesqueléticos, cirugías y traumas. Las características principales que vamos a encontrar en este tipo de enfermedades, pues va a ser una disminución de la ventilación pulmonar, una disminución del volumen de aire movilizado y pues una disminución de la expansión del pulmón. Los síntomas que se encuentran principalmente son disnea, que se ve especialmente ante el ejercicio o reposo, tos, que pues es una irritativa de tipo seca, no productiva, no saca mucha flema, tiene una apariencia escuálida muchas veces o desgastada por el aumento de consumo energético en el proceso de respiración, entonces está gastando mucha más energía para respirar. Em, También se ve la astenia, que es como una sensación de decaimiento, de falta de energía, también una disminución de la alimentación por la dificultad para respirar, se lleva pues con la pérdida de peso y va aumentando progresivamente con la disfunción. La patogénesis, pues vamos a ver tres aspectos a tener en cuenta en la ventilación pulmonar. Primero es la distensibilidad del pulmón y del tórax, el volumen de la capacidad pulmonar y el trabajo respiratorio. Con relación a la disminución de la distensibilidad, pues se da por rigidez y dificultad para la expansión del pulmón y la caja torácica. Va a requerir mayor presión para generar el mismo volumen. Si la presión es constante, pues vamos a tener un menor volumen.
Si aumenta la resistencia y disminuye el flujo aéreo, vamos a tener alteraciones de la ventilación y la expansión, lo que va a llevar a un aumento del trabajo respiratorio para movilizar el mismo volumen. Aquí vemos una gráfica donde tenemos en este eje el volumen, en este eje tenemos pues la expansión. Entonces aquí tenemos un síndrome de restrictivo, aquí uno normal. Entonces si vemos, para alcanzar el mismo volumen, esta persona tiene que hacer mucha más presión, ¿m? Aumentar la presión más y no alcanza ni siquiera a llegar a la normal, mientras que esa persona con una presión C, pues alcanza el máximo volumen, mientras que esta persona con esa misma presión C alcanza a llegar a la mitad del volumen normal. Eh, con respecto a esta patogenia específica del volumen pulmonar, pues vamos a ver que se va a disminuir en todos los volúmenes pulmonares. Recordemos que hay diferentes volúmenes en el pulmón. Nos va a llevar a una disminución de la capacidad pulmonar, eh, disminuyendo pues la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, la capacidad em, respiratoria de reserva y el balance entre la distensibilidad y el retroceso elástico, lo que nos va a dar una ventilación, una capacidad ventilatoria pequeñas. Eh, por otro lado, vemos el volumen de reserva expiratorio, el volumen total por un aumento del trabajo respiratorio, el volumen de reserva expiratorio pues se va a ver alterado relacionado con la disminución de la distensibilidad y el volumen de reserva o puede en algunos casos puede disminuir o puede aumentar dependiendo del tipo de restrictiva que tengamos. Em, los más afectados pues van a ser el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Aquí vemos los diferentes volúmenes, entonces esa sería la ventilación, la capacidad ventilatoria total. Los que se verán más afectados en este caso nos dicen que son ventilación respiratoria, volumen respiratorio, de reserva expiratorio y de reserva expiratorio, que sería este, el expiratorio, y este, el inspiratorio. Entonces, en una normal, pues se vería, mire todo lo que tiene la capacidad vital total, sería esto, y aquí mire lo que se disminuye, queda muy disminuida, siendo que la persona casi que siempre está respirando solo unos 5 litros y máximo puede llegar a 1.8 litros si usa toda su capacidad de respiratoria, de reserva inspiratoria, mientras que una persona normal puede llegar a 3 litros o utilizando su volumen de reserva inspiratorio. Con relación al trabajo respiratorio, que es el otro punto de la patogenia, es pues se debe mantener los volúmenes corrientes para pues mantener la vida. Esto va a llevar a un aumento de la presión transpulmonar y también un aumento del trabajo respiratorio que va a buscar pues en busca del equilibrio. Esto nos va a llevar a un aumento de la frecuencia respiratoria y a un aumento del esfuerzo que se va a presentar como una disnea, aumentando a su vez el gasto energético y pues aumentando el espacio muerto de ese pulmón que nos utiliza para respirar. Eh, ese gasto energético también pues va a estar relacionado con la energía mal gastada en vencer la resistencia a la, vencer la resistencia a la desventaja mecánica que tienen las costillas y pues todo el sistema pulmonar. Ese espacio muerto que queda, que aumenta en el pulmón, va a ir aumentando la resistencia y va a disminuir el complex del tórax, que es esa capacidad de distenderse. A su vez, pues va a aumentar el trabajo respiratorio y pues va a ser un ciclo vicioso. Este aumento del trabajo respiratorio pues va a tener dos componentes principales, el aumento del trabajo muscular del diafragma y la utilización de músculos accesorios, como les decía, escalenos, eh, esternocleidomastoideo y trapecios, y nos va a dar pues ese síndrome de distrés respiratorio, que se van a ver como tirajes o retracciones en los músculos muy visibles. El otro es el intercambio de gases, que vamos a ver una alteración de la ventilación y la perfusión,
que se dé por alteraciones estructurales del pulmón, el aplanamiento de capilares de obstrucción de, de la ventilación de los alveolos pequeños. Si no se presenta en reposo, se presenta durante el ejercicio o con la actividad. Muchas veces esa restrictiva no se ven en el reposo, pero cuando es en una actividad física, pues se le va a ver muy restringida la respiración. Eso pues va a ser reflejada en la capacidad aeróbica de la persona y a su vez pues va a disminuir el intercambio gaseoso. Entonces va a aumentar, qué pena, va a disminuir la liberación de CO2 y pues va a llevar a una caída de la presión parcial de oxígeno. Y también pues va a disminuir la eliminación de CO2 y va a aumentar pues también la presión parcial de CO2. Las manifestaciones clínicas de este tipo de enfermedades restrictivas son taquipnea por una disminución de la distensibilidad. Los músculos hacen pues mayor trabajo para mantener el volumen, sobrecompensando tempranamente con hiperinflación y hiperventilación, qué pena, y pues va a llevar a una eliminación de CO2 deficiente. También se van a ver los extractores inspiratorios, que son sonidos del pulmón y van a estar asociados con atelectasias. Atelectasia es el colapso de una parte del pulmón. Se pueden escuchar especialmente en la base de los pulmones. Hipoxemia, pues esa hipoxemia nos va a llevar al síntoma de la cianosis, que es pues la coloración morada en los tejidos, sobre todo de la cara, de los labios. También nos va a llevar a una disminución de los volúmenes y las capacidades pulmonares. También pues, nos va a llevar una disminución de la capacidad de la difusión de CO2 y una cicatrización del tejido que va a terminar en una fibrosis de los capilares que nos va a llevar a una anormalidad de la ventilación y la perfusión, disminuyendo el- la distensión torácica y pulmonar en un 50%. Las fallas respiratorias se encuentran cuando hay afecciones que llevan la presión parcial de oxígeno a menor de 60 y la presión parcial de CO2 a mayor de 55. Nos va a llevar a un aumento del trabajo muscular respiratorio con un mecanismo compensatorios insuficientes que nos van a llevar posteriormente a la muerte del paciente. El cor pulmonar, que es la falla pulmonar, pues se da por una hipoxemia crónica, una fibrosis del tejido, un aplanamiento de las capilares pulmonares que llevan a un aumento de la presión en la arteria pulmonar, llevando a la hipertensión arterial, que llevan al cor pulmonar posterior y después posiblemente a una falla cardíaca. Este aumento de la presión arterial del pulmón también se da por el aumento del trabajo de la ventilación, eh, que también está muy relacionada con la fibrosis del lecho capilar, llevando esta fibrosis a una disminución de la capacidad para distenderse, junto con un aumento del doble de producción en el ejercicio, y pues esto va a llevar a una hipoxemia durante el ejercicio aparentemente temprana o que es muy pronunciada, también acompañada de cianosis. Esos son signos que tienen que tener en cuenta en el momento de hacer ejercicio. Con respecto a las recomendaciones de la promoción de la salud en este tipo de enfermedades respiratorias, pues generalmente pues, se recomienda realizar actividad física o ejercicio, evitar el humo de tabaco, cuidado del aire que respira en ambientes inferiores, evitar los lugares contaminados en ambientes externos. Con relación a la prescripción del ejercicio según la patología, vamos a ver pues, las más comunes. La primera es el asma, que es de tipo obstructiva. Entonces es un trastorno inflamatorio crónico. ¿Por qué es el asma? Pues porque es una de las, o sea, enfermedades más con mayor incidencia, igual que el EPOC, y pues de las que personas que realizan ejercicio pues tienen asma muchas veces. Es un trastorno crónico de inflamatorio heterogéneo de las vías respiratorias caracterizadas por una historia de episodios de hiperreactividad bronquial, limitación variable del flujo del aire, sibilancia recurrente. Sibilancia es el silbido que escuchamos a veces cuando la persona está muy tapada.
disneas, opresión del pecho y tos que ocurren particularmente en la noche o temprano en la mañana. Los síntomas del asma pueden ser provocados o empeorados por el ejercicio. Esas son las recomendaciones generales con relación a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de la prescripción del ejercicio. Con relación al aeróbico, pues se debe hacer entre una frecuencia de 3 a 5 días por semana. En la resistencia se va a hacer de 2 a 3 días por semana. En la flexibilidad mayor de 2 a 3 días por semana. Obviamente diariamente pues va a ser más efectivo. Con la intensidad vamos a empezar con intensidad moderada de 40 a 59% de la frecuencia cardíaca em, de reserva o el, el, el nivel de oxígeno de reserva. Recuerden, mira, aquí se lo están programando todo con frecuencias de reserva. Si la persona lo tolera, pues vamos a poder progresar a 60% hasta 70% máximo de la frecuencia cardíaca de reserva o pues el volumen buen volumen de oxígeno de reserva posterior a un mes. Con relación a la resistencia, pues fuerzas, vamos a empezar con 60-70% de un RM para, para inexpertos o para la gente que comienza. Vamos a poder llevar a mayor de 80% para personas con experiencia en entrenamiento de fuerza y el endurance pues se puede llevar a mayor a 50% del RM para hacer resistencia. Con la flexibilidad pues la intensidad es lo posible que mantener, pero sí que no hagáis disconfort. Con relación al tiempo, pues vamos a ir progresivo, incrementando desde 30 a 40 minutos por sesión. La fuerza vamos a hacerlo de dos a 4 sets, de 8 a 12 repeticiones. Con endurance, pues vamos a hacerlo menor o igual a 2 sets, de 15 a 20 repeticiones. La flexibilidad va a ir de 10 a 30 segundos, si es de forma estática con 2 a 4 repeticiones por ejercicio. El tipo va a ser con relación al aeróbico. Vamos a tratar de usar los músculos largos, grupos grandes, y ejercicios como caminar, ciclismo, nadar y ejercicios en piscina. Con relación a resistencia o de fuerza, pues máquinas de fortalecimiento o peso libre y principalmente pues el peso corporal es recomendado. Con la flexibilidad, pues es mejor estáticos, dinámicos y pueden incluirse algunos ejercicios de propiocepción neuromuscular y stretching. Algunas consideraciones especiales para las personas que realizan ejercicio físico con asma. Se recomienda precaución a utilizar intensidades objetivas de frecuencia basadas en la predicción de la frecuencia cardíaca máxima debido a la amplia variación de su asociación con la ventilación y los posibles efectos de la frecuencia cardíaca según los medicamentos para el control del asma. Entonces no es bueno hacerlo por frecuencia cardíaca máxima, si lo ven lo están haciendo por frecuencia de reserva. Las personas que experimentan exacerbaciones de su asma no deben hacer ejercicio hasta que los síntomas y las funciones de las vías respiratorias hayan mejorado. El uso de broncodilatadores de acción corta puede ser necesario antes o después del ejercicio para prevenir o tratar la broncoconstricción inducida por el ejercicio. El ejercicio en ambientes fríos o con alérgenos o contaminantes en el aire deben limitarse para evitar desencadenar esa broncoconstricción en personas susceptibles. La broncoconstricción inducida por ejercicio también puede desencadenarse por duraciones prolongadas de ejercicio o sesiones de ejercicio de muy alta intensidad. Debemos tener en cuenta la posibilidad de la exacerbación del asma poco después del ejercicio, especialmente en un entorno de alto riesgo de alérgenos. La otra enfermedad importante para la prescripción que se ve muchísimo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, pues esta enfermedad es prevenible y tratable, se caracteriza por los factores de riesgo predisponentes que provocan inflamación crónica de las vías respiratorias y principalmente debido a la exposición a gases, a partículas nocivas, especialmente
al humo de tabaco y diversas exposiciones ambientales y laborales. La disnea y la tos crónica y la producción de esputos son los síntomas más comunes. Para recordar, los efectos sistémicos significativos como la pérdida de peso, las anomalías nutricionales, la sarcopenia y la disfunción del músculo esquelético a menudo se van acompañadas con esta enfermedad del EPOC. Con relación a las recomendaciones en frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, vemos que aeróbicos con relación a la frecuencia se deben ser entre 3 y 5 días a la semana, la resistencia de 2 a 3 y flexibilidad mayor de 2 a 3 días por semana. La intensidad para el aeróbico, voy a nombrarlos así en orden: aeróbico, resistencia y flexibilidad. En aeróbico vamos a empezar de moderado a vigoroso, una intensidad del 50 a 80% eh, del, del pico de trabajo. Puede ser de 2 a 3, de 4 a 6 en la escala de Born modificada, solo hasta 10. Con relación a fuerza, podemos empezar con un 60 a 70% del RM en beginners o como que inician, y pues mayor o igual a 80 personas con experiencia en entrenamiento de fuerza. En endurance se puede mantener menor al 50% del RM. En flexibilidad, pues llevará al punto donde se sienta la tensión sin llegar a causar dolor. Con relación al tiempo en el aeróbico, vamos a ir de 20 a 60 minutos por sesión. Podemos ir de moderado a alta intensidad, siempre que sea tolerable. Eh, Se puede ir también de unos 20 a 60 minutos de duración que puede ser acumulable. Pueden ser mayor a 20 minutos de ejercicio para que sean acumulables. Con relación a la resistencia, la fuerza se va a ir de 2 a 4 sets de 8 a 12 repeticiones. Si queremos trabajar la endurance, pues va a ser menos de 2 sets o igual de 2 sets de 15 a 20 repeticiones. Flexibilidad de 10 a 30 segundos, vamos a mantener el estiramiento y vamos a repetirlo de 2 a 4 repeticiones por cada uno de los ejercicios. Con relación al tipo, pues en aeróbico pues se vuelve a recomendar ejercicios aeróbicos moderados que incluyen caminar, puede ser ya un poco de senderismo, eh, bicicleta estacionaria, ejercicios de tren superior como ergonómetro de brazos. Para el modo de la resistencia, pues máquinas de fuerza, peso libre o el peso corporal. Y para la flexibilidad, ejercicios estáticos o dinámicos o ejercicios de FNP, que son los ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva. Las consideraciones especiales en esta población, pues son maximizar la función pulmonar usando broncodilatadores antes del entrenamiento físico en aquellos con limitaciones del flujo de aire, puede reducir la disnea y mejorar la tolerancia al ejercicio. Debido a que las personas con EPOC pueden experimentar una mayor disnea mientras realizan una actividad de la vida diaria que involucra las extremidades superiores, incluye ejercicios de resistencia para los músculos de la parte superior del cuerpo. En entrenamiento de músculos inspiratorios puede mejorar la fuerza y la resistencia muscular inspiratoria, la capacidad funcional, la disnea y la calidad de vida, lo que puede conducir a una mejora de la tolerancia al ejercicio. Es importante tratar de incluir algunos ejercicios inspiratorios para los músculos inspiratorios. El oxígeno suplementario está indicado en pacientes con una presión parcial de oxígeno mayor menor o igual a 55 miligramos de mercurio, o una saturación de oxígeno menor o igual a 85, respirando en el aire ambiente. Entonces, a estas personas que tienen estas condiciones se le debe poner oxígeno suplementario para el ejercicio. El oxígeno suplementario está indicado en pacientes, está repetido. Las personas que sufren exacerbaciones agudas de sus enfermedades pulmonares deben limitar el ejercicio hasta que los síntomas hayan disminuido. Con relación al entrenamiento físico para enfermedades pulmonares distintas a las enfermedades obstructivas crónicas, en general, la propagación del ejercicio o para la programación del ejercicio utilizada en pacientes con EPOC es muy aplicable a aquellos con fibrosis quísticas antes y después del tratamiento pulmonar. Las pautas del FIT son similares que las del EPOC, aunque el ejercicio aeróbico de intensidad moderada debe comprender el componente central
del programa de ejercicios. El entrenamiento de intensidad vigorosa es inapropiado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar debido al riesgo de síncope como consecuencia de los cambios rápidos de la hemodinamia pulmonar. Em, el entrenamiento con ejercicios de resistencia puede agregarse después de que el entrenamiento aeróbico esté establecido y sea bien tolerado. Las intensidades deben ser por debajo de las que provocarían la disnea severa y pues una desaturación de oxígeno o hipertensión. Se debe evitar la ergometría de brazo, el entrenamiento de resistencia pesado o ejercicios de piso pélvico para reducir el riesgo de las maniobras de Valsalva. Eso era lo que concernía a respiratorios. Muchísimas gracias por su atención.